Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí. Hoy tenemos un tema que sé que muchos de ustedes estaban esperando, un tema que ha incendiado las redes sociales y que ha provocado ríos de tinta en la prensa del corazón turca e internacional. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos hizo soñar, y esa supuesta prohibición radical que pesa sobre sus carreras. Preparaos para un análisis exhaustivo, vamos a separar la verdad del rumor, la realidad de la fantasía, y vamos a intentar entender qué está pasando realmente con estos dos talentosos y carismáticos actores. Pero antes de que nos perdamos en el laberinto de las especulaciones, permíteme hacer mi habitual llamamiento. Si sois nuevos por aquí y este es vuestro primer vídeo, bienvenidos. Os invito cordialmente a suscribiros al canal y a activar la campanita de notificaciones. Así estaréis al tanto de todo el contenido que subo regularmente, desde noticias de última hora sobre vuestras celebridades favoritas hasta análisis en profundidad de los temas más candentes del mundo del espectáculo, pasando por curiosidades y chismes jugosos que os harán pasar un buen rato. Si os gusta estar al día, si os divierte mi estilo y si os apetece formar parte de una comunidad de apasionados por el entretenimiento, no lo dudéis. Uníos a esta familia. Y a todos los que ya sois suscriptores, a los que me seguís y me apoyáis incondicionalmente, 1.000.000 de gracias. Vuestro apoyo significa el mundo para mí, me da la energía para seguir creando contenido y me motiva a mejorar cada día. Bien, ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama televisivo turco y que han conquistado corazones en todo el mundo. ¿Quién puede olvidar la explosiva química que desprendían en cada escena de Esenkalka? La serie, como sabéis, fue un auténtico fenómeno global, un éxito arrollador que trascendió fronteras y que convirtió a sus protagonistas en estrellas internacionales. Y como suele ocurrir en estos casos, la magia de la ficción traspasó la pantalla. Todos los fans de la serie, y me incluyo, celebramos con entusiasmo cuando confirmaron su relación. Fue como si un cuento de hadas se hiciera realidad. Eran jóvenes, guapos, exitosos y aparentemente profundamente enamorados. Les veíamos viajando por el mundo, riendo, compartiendo momentos especiales y tiernas declaraciones de amor en las redes sociales. Eran la pareja perfecta, el epítome del romance moderno. Pero como todos sabemos, la vida real rara vez es tan idílica como las historias que vemos en la televisión o en Instagram. Hace ya un tiempo, lamentablemente, que se anunció su ruptura. Al principio, como suele suceder en estos casos, reinó un silencio casi sepulcral. Ninguno de los dos protagonistas hizo declaraciones oficiales, lo que obviamente alimentó todo tipo de rumores, especulaciones y teorías conspirativas. Se habló de infidelidades, de incompatibilidades irreconciliables, de presiones profesionales insoportables. Un auténtico torbellino de habladurías que inundó las redes sociales, los foros de fans y los medios de comunicación del corazón. Cada día surgía una nueva teoría, cada fuente afirmaba tener información privilegiada y el culebrón de su ruptura se convirtió en un tema de debate nacional. Y ahora, para añadir aún más leña al fuego, surge la bomba, una supuesta prohibición radical que les impediría volver a trabajar juntos. ¿De qué se trata exactamente esta prohibición? Pues bien, según algunas fuentes cercanas a la industria, tanto Hande como Kerem habrían firmado una cláusula de confidencialidad y exclusividad en sus respectivos contratos que, supuestamente, les impide trabajar juntos en futuros proyectos televisivos o cinematográficos. ¿El motivo? Al parecer, la productora o las productoras involucradas no quieren arriesgarse a revivir el romance o al menos, no quieren lidiar con las posibles complicaciones, tensiones y dramas que podría traer consigo la presencia de ambos en el mismo set de rodaje después de la ruptura. Imaginemos por un momento la situación, dos examantes compartiendo horas de trabajo, interpretando escenas románticas, lidiando con la presión mediática y con las constantes preguntas sobre su relación. Piensen en la tensión palpable en el ambiente, en los rumores constantes que inevitablemente surgirían, en el impacto que todo esto podría tener en la promoción de la serie o película, desviando la atención del proyecto en sí hacia su turbulenta historia personal. Es un riesgo que desde el punto de vista estrictamente empresarial, muchas productoras podrían querer evitar a toda costa. Pero, ¿es esto realmente cierto? ¿Existe realmente esta prohibición radical? Aquí es donde las cosas se complican y donde entramos en el terreno resbaladizo de la especulación.
Ni Hande ni Kerem han confirmado oficialmente esta información. Sus representantes tampoco han hecho declaraciones al respecto. Por lo tanto, todo se mantiene en el terreno de los rumores y de las filtraciones anónimas. Sin embargo, a pesar de la falta de confirmación oficial, hay ciertos indicios, ciertas pistas sutiles que podrían sugerir que algo de verdad hay en todo esto. Analicemos juntos algunas de estas pistas. Primero, echemos un vistazo a sus carreras por separado desde el momento de la ruptura. Hande Erçel ha estado imparable como un torbellino de energía y talento. La hemos visto protagonizando importantes proyectos, tanto en Turquía como a nivel internacional. Su talento es innegable, su carisma es arrollador y su popularidad sigue creciendo exponencialmente. Ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes, desde heroínas románticas hasta mujeres fuertes e independientes. Por otro lado, Kerem Bürsin también ha estado trabajando duro, explorando nuevos roles, aceptando desafíos interpretativos y consolidando su posición como uno de los actores más solicitados de Turquía. Ha apostado por proyectos ambiciosos, alejándose de su imagen de galán romántico y buscando personajes más complejos y profundos. Ambos, tanto Hande como Kerem, parecen estar enfocados en su crecimiento profesional, en la búsqueda de nuevos horizontes y en la consolidación de sus carreras individuales. Y curiosamente ambos parecen estar evitando cuidadosamente cualquier proyecto que pueda involucrarlos directamente, cualquier proyecto que pueda revivir la llama de su pasado romance. Segundo, debemos tener en cuenta la dinámica de la industria del entretenimiento, un mundo complejo y competitivo donde las relaciones personales a menudo se entrelazan con los intereses económicos. Las productoras, como sabemos, tienen un enorme poder y a menudo imponen cláusulas restrictivas a sus actores, especialmente cuando se trata de figuras tan mediáticas y codiciadas como Hande y Kerem. Estas cláusulas pueden abarcar desde el tipo de personajes que pueden interpretar hasta aspectos de su vida personal, incluyendo sus relaciones sentimentales y su imagen pública. En este contexto, no sería sorprendente que se incluyera una cláusula de prohibición de trabajar juntos, una medida preventiva para evitar posibles conflictos y asegurar la estabilidad del proyecto. Tercero, y no menos importante, debemos considerar el enorme impacto mediático que tuvo su relación y posteriormente su ruptura. Su romance fue seguido de cerca por millones de fans en todo el mundo, que vibraban con cada gesto, con cada mirada y con cada declaración de amor. La separación, por supuesto, generó aún más interés y morbo, convirtiéndose en un auténtico culebrón que acaparó titulares y que alimentó la curiosidad del público. Para las productoras, este fenómeno mediático podría ser un arma de doble filo. Por un lado, la presencia de ambos en un proyecto podría garantizar una gran atención mediática, un enorme impacto en las redes sociales y una gran expectación entre el público. Pero por otro lado, podría eclipsar la propia producción, desviando la atención del contenido artístico hacia el morbo de su relación personal. Ahora bien, es fundamental destacar que no todas las fuentes confirman esta prohibición radical. Algunos medios sostienen que se trata simplemente de una decisión personal de ambos actores de seguir caminos separados y enfocarse en sus propias carreras. Tal vez, después de la ruptura, no se sientan cómodos trabajando juntos, tal vez prefieran evitar la incomodidad y la tensión que inevitablemente surgirían en el set de rodaje. O tal vez simplemente no encuentren un proyecto que los motive a volver a compartir pantalla. También es posible, aunque suene cínico, que esta supuesta prohibición sea una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada. Al generar este tipo de rumores, al alimentar las especulaciones y al mantener viva la llama de su relación, se mantiene el interés del público en sus carreras, se asegura la atención mediática y se garantiza un buen rating. Al final, en el despiadado mundo del espectáculo, todo vale para generar expectación y para mantener el interés del público. Pero, ¿qué significaría realmente esta prohibición radical para sus fans? Pues obviamente sería una enorme decepción. Muchos esperaban con ansias verlos juntos nuevamente en la pantalla, reviviendo la magia de Senkalkapm y demostrando que el amor puede superar cualquier obstáculo. Para muchos fans, Hande y Kerem eran la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero, y la idea de que no puedan volver a trabajar juntos es difícil de aceptar, es como si se rompiera un sueño. Sin embargo, también es importante respetar sus decisiones y entender que al final del día, son personas individuales con sus propias vidas, sus propias carreras y sus propios sentimientos. Si no se sienten cómodos trabajando juntos, si prefieren evitar la tensión y la incomodidad, es su derecho elegir lo que es mejor para ellos. Además, ambos son actores muy talentosos y seguirán triunfando por separado,
ofreciéndonos grandes interpretaciones en el futuro. En definitiva, la verdad sobre esta supuesta prohibición radical es difícil de determinar. Hay indicios que sugieren que podría ser cierta, pero también hay argumentos que apuntan a que se trata simplemente de una especulación, de un rumor sin fundamento. Lo que sí es evidente es que la relación entre Andy Ercel y Kerem Bürsin sigue generando un enorme interés y que cualquier noticia sobre ello se convierte en un fenómeno viral. Y ahora, después de analizar toda esta información, de sopesar los argumentos a favor y en contra, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que realmente existe una prohibición radical que les impide trabajar juntos? ¿O pensáis que se trata simplemente de una decisión personal de ambos actores de seguir caminos separados y enfocarse en sus propias carreras? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones, me interesa saber qué pensáis y me divierte interactuar con vosotros. En resumen, en el vídeo de hoy hemos explorado a fondo los rumores sobre una prohibición radical que supuestamente impide a Andy Ercel y Kerem Bürsin trabajar juntos en el futuro. Analizamos los posibles motivos detrás de esta prohibición, los indicios que podrían confirmarla, las posibles consecuencias para sus fans y las diferentes interpretaciones que se han dado a este culebrón. Aunque la verdad sigue siendo incierta, lo que sí es claro es que la relación entre Andy y Kerem sigue generando un enorme interés y que su historia continúa cautivando a millones de personas en todo el mundo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante y que os haya entretenido. Recordad que mi objetivo es manteneros informados y entretenidos, así que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y por supuesto, dejadme vuestros comentarios abajo. Me encantaría saber qué pensáis sobre este tema, qué otras celebridades os gustaría que analizara en futuros vídeos y qué tipo de contenido os gustaría ver en mi canal. Así que ya lo sabéis, dadle like, compartid, comentad y suscribíos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.